En relación a la intervención del señor embajador Quintanilla sobre los niños separados, yo ayer planteaba, el país se encuentra en un proceso de reforma fermental de sus leyes fundamentales, ¿no? En eso el Código Penal. Creo entender que muchos padres que desertan no regresan al país frente a la eventual posibilidad de enfrentar juicios penales que los podrían privar de libertad por entre 3 y 8 años. Como están en un proceso de reforma legislativa, le pregunto con sinceridad y honestidad a la delegación, ¿no sería posible reformar el artículo 135.1 del Código Penal, que es el que plantea este obstáculo, según entiendo, al regreso de los padres? O por lo menos dejar planteada mi aspiración a la delegación de poder revisarlo. El Estado cubano tiene pensado incorporar una norma a texto expreso que prohíba el castigo corporal en todos los entornos. En relación a malos tratos, en julio del 2021 se produjeron una serie de protestas y manifestaciones contra el gobierno que se extendieron por todo el territorio del país y que derivaron en detenciones y procesos judiciales. Según la información de la Fiscalía General de la República, en febrero del 2022, 27 adolescentes menores de 16 años se les impuso alguna medida como consecuencia de la participación en estas protestas. En 10 de estos casos, la medida implicó internamiento en escuelas de formación integral, 17 recibieron medidas en el ámbito escolar y familiar que no implicaron el internamiento. En ese mismo informe, Fiscalía confirmó el inicio de procesos penales a 55 adolescentes de entre 16 y 18 años, de los cuales 27 han podido esperar el juicio en libertad y hay algunos que recibieron sentencias que están en recurso, pero sentencias que oscilan entre los 5 y los 19 años de privación de libertad. Esto para poner en situación. Yo quiero detenerme específicamente en los momentos de la detención de estos niños, niñas y adolescentes. Hemos recibido información en donde se nos informó que las detenciones de menores de edad se realizaron durante la noche o la madrugada, que han sido retirados de los hogares de manera violenta, sin brindar información sobre los motivos de la detención y posteriormente el paradero. La información recibida también indica que han sido trasladados durante la detención a diferentes centros y en esas detenciones sometidos a largos interrogatorios por personal policial y a veces militar. Largos interrogatorios, quiero precisar más de 12 horas en algunos casos, y que se los ha intimidado y presionado en términos emocionales y psicológicos. También se nos indicó de que algunos sufrieron maltrato físico y por estar incomunicados se les privó de mantener contactos con sus referentes familiares. En tal sentido, a mí me gustaría consultar a la delegación. Primero, ¿qué son las escuelas de formación integral y cuál es su función? En segundo término, si el Estado ha tomado conocimiento de estos posibles malos tratos o torturas y está llevando adelante algún tipo de investigación independiente para esclarecer si los hechos de malos tratos realmente ocurrieron. ¿Y qué garantías se les ha ofrecido a estos menores de edad para denunciar estos posibles abusos? Y si han desarrollado investigaciones, si han logrado identificar responsables y qué sanciones se determinaron en caso de haberse comprobado estos abusos y malos tratos. En relación al abuso y negligencia, a mí me gustaría saber qué pasos está dando el Estado para implementar las recomendaciones para establecer un sistema integral de protección efectiva de los niños contra la violencia. Si nos podrían informar con mayor detalle qué medidas concretas y qué mecanismos adaptados y accesibles a los niños se han establecido para que ellos puedan
denunciar estas situaciones de violencia hacia él, la respuesta penal juvenil tiene otros componentes. Una tipificación penal específica, una especialización del proceso y por ende de los tribunales, y el tipo de respuesta punitiva, ¿no? En el sistema penal juvenil, según lo conocemos en América Latina, está dado vuelta, ¿no? No es la privación de libertad la regla, sino que lo primero son las sanciones no privativas de libertad. Y a mí me parece que todavía al sistema le faltan esos componentes de especialidad que harían que la respuesta penal específica, la respuesta penal profundizara su especificidad. Y en ese sentido tomo las palabras de la señora jueza, pero además la información que yo ayer cité del Ministerio Público sobre los adolescentes detenidos, los juicios que están enfrentando y la posibilidad de sanción. Entonces, en la especificidad, como les decía, hay una cuestión que en niños es fundamental y es el tiempo. El tiempo de los niños no es el tiempo de los adultos. Y el derecho penal juvenil nunca en el proceso de especialización puede ser un apéndice del derecho penal adulto o un derecho penal chiquito. Entonces, como digo, saludo la referencia que hace la delegación del Estado a la observación 24, pero desde mi perspectiva, el poder afrontar penas de 19 años de detención en la vida de un niño o de un adolescente tiene un impacto que no es trasladable a nuestra vida de adultos. Y por lo tanto, debería el Estado revisar ese tipo de sanciones para pensar otras alternativas, lo que falsamente se llaman alternativas. Entonces, mi intervención es a eso, ¿no? Es decir, la edad es fundamental, pero también la edad tiene que ser acompañada de otro tipo de cuestiones. Entonces, si en este proceso de reformas el Estado está pensando abordar ese tipo de cuestiones que profundizarían lo que el comité ha planteado en la observación general 24. Gracias.